Una feliz tarde de sábado para cada uno de ustedes y las familias aquí representadas y las familias y las personas futuras que puedan ver este mensaje. Estamos en la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia. Esta es la parte 4B, diciembre 12, Santo Sábado del 2020. Y los invito a que nos coloquemos de rodillas para hacer una oración. Amado Padre Santo y Eterno, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, de nuevo suplicamos tu bendición para poder transmitir este mensaje que sea conforme a tu voluntad. Imploramos el perdón de nuestros pecados, imploramos la transformación de nuestro carácter. Ayúdanos a entender que necesitamos de un Salvador personal y necesitamos de un Cordero de Dios que quite el pecado de cada uno de nosotros. Suplicamos esto para nuestras familias pequeñas, para nuestras familias grandes, que incluyen a los padres, a los tíos, a los hermanos, a los sobrinos, a los primos, a los abuelos que tengan, y a cada una de las familias queremos suplicarte que nos ayudes a encontrarnos en el reino de los cielos. Imploramos, Padre Santo, que bendigas también a nuestros hijos. Ayúdanos a que podamos encontrarnos con ellos en el reino de los cielos y todo sea para honra y gloria a tu nombre, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios de verdad. Alabado seas, para ti sea la honra, el poder y la gloria, por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos. Amén. Y vamos a continuar esta mañana el estudio, lo dejamos en una pregunta sobre por qué debía sacrificarse o matarse al cordero en el lado del norte, al lado norte, y qué simboliza el lado norte. También pues hay una pequeña aclaración con relación al plan de Cristo y la aceptación del plan. Aquí habíamos escrito el plan de Cristo, pero lo hemos cambiado por aceptación del plan como tal, porque el plan de Cristo pues es restaurar la imagen de Dios en toda la descendencia humana, y la aceptación del plan consiste en reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados. Entonces, aquel en el cual se restaura la imagen de Dios es porque ha aceptado reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de pecados. Y pues tenemos que hacerlo a nivel personal, a nivel individual. Cada uno tiene que hacer de Cristo el portador de los pecados de Él, de esa persona. A nivel individual no puede haber más transferencias, no puede haber salvación de mi fe hacia Cristo para salvar a otra persona, sino solamente por mis pecados, por mi situación. Por eso es que pues lo maravilloso del plan de salvación que ofrece Cristo es un plan personalizado de borrado de pecados. Y por eso eso depende es de la fe que yo tenga en aceptarlo a Él, en reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados. Entonces, ahorita vamos a entender por qué en Levíticos 1:11 nos habla que debía de sacrificarse, de matarse al lado norte. Entonces, para poder ver el panorama completo de lo que significa esto, tenemos que verlo desde la perspectiva del trono de Dios, como lo hemos estado estudiando en estas series, tanto de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y aquí ya también lo hemos manifestado, el trono de Dios con los querubines, con los serafines encima, con los ángeles rodeando el trono de Dios, con todos los seres, los representantes de los mundos no caídos. Tenemos que ver todo desde el panorama, digamos, para poder ver bien todo,
el panorama completo tenemos que verlo desde la perspectiva del santuario celestial, del trono de Dios, y esto necesitamos verlo desde el cielo. O sea, si yo tengo una perspectiva desde el cielo, pues voy a ver todo. Es la panorama completa. Es el panorama completo lo que necesitamos ver con relación al rey, que diga que al lado del norte. Entonces, para hacer eso tenemos que arrancar de lo que nosotros podemos percibir y ver como puntos de ubicación físicas, porque así como la tierra es física, el trono de Dios también es físico, a pesar que maneje otro tipo de materiales, de formas de ver las cosas, de tocar las cosas. Existe el trono de Dios, o sea que es algo físico. Entonces tenemos nosotros que arrancar de lo que nosotros conocemos y vamos a hablar sobre las coordenadas terrestres. Nosotros vemos que existe un norte, existe un sur, existe un oriente y existe un occidente. Esto es lo que se define como el plano cartesiano o el plano del horizonte. Entonces siempre el norte, en cualquier posición donde yo esté, por ejemplo, si yo estoy aquí y yo miro hacia arriba, o sea, hacia el norte, siempre va a ser la posición de ver el norte hacia los polos, hacia el polo norte, por decirlo así, que es lo que menciona aquí. Entonces, el polo norte siempre va a estar orientado hacia arriba. Desde cualquier punto que yo lo vea, yo me ubico aquí, siempre voy a ver el norte hacia arriba, no importa en la posición que yo esté. Y si yo me salgo de la tierra y si pudiera viajar fuera de la tierra y estuviera viendo la luna y la tierra, pues el norte es hacia arriba, ¿sí? Siempre va a estar posicionado hacia arriba. Ahora, si yo me salgo de observar solamente, me alejo y observo no solamente la Tierra, sino todos los planetas, igual yo voy a tener un norte relativo a la Tierra que pues sigue estando arriba. Ahora, si yo me salgo, escojo por ejemplo este punto como la Vía Láctea como tal, igual yo voy a tener un punto de referencia que siempre me va a decir que el norte es arriba. No importa en la ubicación donde esté, siempre, si yo miro desde el cielo, desde las coordenadas celestiales, voy a ver un punto que siempre me va a indicar el norte hacia arriba. Ahora, de las coordenadas celestiales, por ejemplo, si yo escojo esto como el trono de Dios y escojo este punto como la Vía Láctea, pues el lugar del norte va a señalar las coordenadas celestiales, o sea que al norte va a estar ubicado el cielo, por decirlo así. Entonces, ¿en dónde queda el trono de Dios según la Biblia y según lo que les acabo de decir? Vamos a ir a la Biblia para poder definir espacialmente en dónde queda el trono de Dios y por qué es importante que el sacrificio del animal se hiciera al lado del norte. Salmos 48:1 nos dice algo muy importante, solamente voy a tomar los versículos del 1 al 3 y del 8 y también el 8. El versículo 4 al 7 lo vamos a dejar para más adelante. Dice, canción, salmo de los hijos de Coré, grande es Jehová y digno de ser en manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Entonces yo voy a ir rescatando las frases, la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. O sea que en su santo monte está, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Entonces, la ciudad de nuestro Dios es su santo monte y es el monte de Sión. Dice, a los lados del norte, o sea que la ciudad de Dios queda ¿en dónde? A los lados del norte, o sea, hacia el norte.
la ciudad del gran rey. Entonces también vamos a anotar aquí. Y vamos a anotar porque más adelante vamos a ver que hay un falso rey del norte. Por ahora lo vamos a dejar como el verdadero gran rey del norte, que es este, con base en lo que dice Salmos 48:2. Vamos a seguir. Dios en sus palacios es conocido por refugio, o sea que el trono de Dios son los palacios de Dios, ¿sí? Dios en sus palacios o los palacios de Dios. Y el versículo 8, como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. Entonces allá queda la ciudad del gran rey y la ciudad de Jehová de los ejércitos. ¿Está bien? Entonces todos estos son sacados del Salmo 48, del 1 al 3 y el versículo 8. Dice, como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. O sea que Dios va a afirmar siempre, para siempre, lo que está en el cielo. Y ya en las anteriores presentaciones hemos visto cómo está el trono de Dios, el trono blanco, con relación a la distancia que hay a la galaxia, al centro del universo, que es Orión. Y pues todo esto está asociado con el sitio donde físicamente, desde el punto de vista nuestro, queda el trono de Dios, y por eso también Dios nos ha permitido revelar esto en la palabra de Dios, para poder entender que Dios es un Dios personal, un Dios persona que está ubicado en algún lugar, no de manera física como nosotros lo vemos, a pesar de que es un Dios personal, un Dios que tiene cuerpo, tiene ojos, tiene piernas, pero a nivel espacial tiene un lugar donde Él está morando. Muy bien, entonces vamos a dejar esto, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, el punto de referencia del trono de Dios está al norte desde el punto de vista, por eso es que nosotros podemos identificar al trono de Dios en la ciudad de Dios, el monte de Sión, en algún lugar que pues ya lo hemos estudiado. Eso está en Orión, pero eso es el norte. O sea que el verdadero gran rey del norte pues es Dios, es Jehová de los ejércitos, y Él está ubicado, o su trono de Dios está ubicado a los lados del norte, como lo dice el texto. Entonces, por eso acordémonos de Levítico 1:11. Por ahora vamos a ir avanzando en el estudio. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Hago la pregunta. Y les traigo lo que nos dice, lo que nos estamos refiriendo. Quisiera saber qué nos quiere decir Dios con relación a que el trono de Dios está a los lados del norte y que el sacrificio tenía que hacerse a los lados del norte. ¿Qué significa para ustedes? Sí, ¿qué significa? Pues que realmente el sacrificio que Jesús, el verdadero sacrificio y que se lleva a cabo es en el cielo. Muy bien, o sea que el cordero inmolado fue sacrificado o matado en el cielo. ¿Podríamos decir eso? Sí, desde la fundación del mundo. Eso, entonces vamos a mirar Apocalipsis 13:8, correcto, efectivamente, que el cordero inmolado fue sacrificado, matado en el cielo, efectivamente, Apocalipsis 13:8, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Y dice, acordémonos que hemos definido que el cordero es el portador de pecados, el cual fue inmolado. La palabra, ahorita vamos a mirar la palabra inmolado,
tiene que ver con lo que fue, ya lo definimos como sacrificado, matado, desde la fundación del mundo. Y esto es lo que nos dice con relación al trono de Dios, al lado de Dios, a los lados del norte, donde está el verdadero gran rey, a los lados del norte, la ciudad de nuestro Dios. Por eso es que se estableció la simbología en el santuario que el sacrificio debía hacerse al lado del norte, porque era la forma de hacer recordar que el trono de Dios queda a los lados del norte, que el Jehová de los ejércitos fue sacrificado en algún lugar, en algún momento, desde la fundación del mundo. Pero hay otro texto que está en Primera de Pedro 1:19 y nos habla específicamente y de nuevo con relación al acto del sacrificio del cordero, de la inmolación del cordero. Pero ¿desde qué punto? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. No sé si miramos el texto en estas versiones aparece preordinado, pero vamos a mirar, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, recordemos que si hablamos de la sangre de Cristo como de un cordero, significa que lo estamos definiendo como el portador del pecado. ¿Está bien? Y la palabra preordenado G4267 significa saber de antemano, es decir, prever, conocer de antemano o conocer antes. Entonces, para que podamos recordar esto y podamos colocarlo en las Biblias, para saber, pues de pronto, si no entendemos la palabra preordinado, significa que se sabía de antemano, o sea, ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo. O sea que Apocalipsis 3:8 nos habla desde la fundación del mundo, pero aquí nos habla desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo conoce todo. Entonces, dice manifestado en los postreros tiempos, o sea que cuando viene Cristo a la tierra, pues se manifiesta ese plan de salvación y se establece que el Cordero de Dios, que es el mismo Jehová de los ejércitos, que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, que es el Rey del Norte, que es el que se sienta en el monte de Sión, iba a venir a morir en el altar del sacrificio, y se estableció que fuera al lado del norte para representar, para recordar, para reafirmar que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a morir. Esto se pasó de lado, se pasó, digamos, no se tuvo en cuenta para el momento en que Cristo vino. Él debía de morir en el altar del sacrificio a los lados del norte como el Cordero de Dios. Pero Satanás pues se encargó de ocasionar una muerte ignominiosa a Cristo. Dice la historia de la redención, página 43, dice el capítulo 5, el plan de salvación. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía ¿qué? Morir, porque habían pecado. Y dice la hermana White, en el momento en que ella está diciendo esto, está siendo llevada en visión al momento en que sucedió lo que se dio desde antes de la fundación del mundo. Tenemos el privilegio de poder leer estas cosas, de poderlas entender con base en lo que fue revelado al espíritu de profecía, lo que fue revelado a los truenos. Dice, contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Esto es después de que el hombre peca, porque está hablando que toda la familia de Adán debía morir, o sea que fue en el momento en que ellos pecaron, pero a ella se le da la posibilidad
de ver lo que fue preanunciado desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Vuelvo a repetir aquí, pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Se está haciendo referencia al Padre. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. ¿A quién? A Cristo. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Aquí está describiendo el momento en el cual Adán y Eva pecan, se presenta el Hijo ante el Padre, el Padre lo toma 3 veces, por decirlo así, dice, lo encerró con el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. Entonces informó a la hueste angélica, está hablando de Cristo, que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayese sobre quién, sobre él. O sea que en el momento en que Adán y Eva pecan, el Hijo se presenta ante el Padre y se ofrece como una vía de escape en lugar del hombre perdido. O sea que hay un sustituto. Por eso es que ahí ya establecemos que se establece y lo entendemos. Dice, para que la sentencia de muerte recayera sobre él. O sea, ¿para que qué? Para que él fuera el portador del pecado. Para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar ¿qué? Perdón. Para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. O sea que en ese momento se establece el plan de redención en el cual se ofrece Cristo como el portador del pecado y el Padre acepta ese ofrecimiento. Sigue diciendo ella, en primera instancia los ángeles no se pudieron regocijar, porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario abrió frente a ellos el plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Que Cristo se iba a ser portador de pecados, o él iba a ser la paga del pecado, la expiación por el pecado, para que el hombre tuviera una oportunidad para volver a comer del árbol de la vida. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio. O sea, si llevaría sobre sí, ¿qué significa? Que se iba a hacer ¿qué? Portador de pecado, y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Acuérdense lo que pasó en Isaías 53, ¿no? Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para poder saber cómo socorrer a los que fueren tentados, y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino de agonía mental, con la cual la primera, o sea, la agonía corporal, de ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él, o sea que él se haría ¿qué?
portador del pecado. Les dijo que moriría, se levantaría de nuevo al tercer día y ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. O sea que esto fue el plan de la redención orquestado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de la creación del hombre. En el momento en que Adán y Eva pecan, ya estaba el plan diseñado para el rescate por la vida de ellos. Dice los ángeles y el título, el subtítulo, la única vía posible de salvación. Los ángeles se postraron delante de él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Que por la mediación de él salvaría a muchos y que un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Les dijo que desempeñarían un papel, que estarían con él en diferentes oportunidades para fortalecerlo, que tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera se igualaría con la de ellos, que serían testigos de su humillación y sus grandes sufrimientos, y que al verificarlos y ver el odio de los hombres, se sentirían sacudidos por las más profundas emociones y por amor a él, querrían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no debían interferir ni evitar nada de lo que contemplaran, que desempeñarían una parte en ocasión de su resurrección, que al plan de salvación había sido trazado y que su Padre lo aceptaba. Entonces, este es el plan de salvación, que es que nosotros aceptemos a Cristo como ¿quién? Como el portador de pecados. Muy bien. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Repito esto. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. El Señor declara a través del profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, o sea, no por nosotros, sino por Él mismo, porque Él entregó a Cristo. Y no me acordaré más de tus pecados, está citando Isaías 43:25. Jesús dijo: el que venciere será vestido de vestidura blanca, si no oraré su nombre libre de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cita Apocalipsis 3:5 y Mateo 10:32 y 33. Entonces, el plan de Cristo es restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana. La aceptación del plan es reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados. Entonces está en comunión, están en completa armonía. Primero que yo acepte el plan de Cristo, primero que yo reconozca que el plan de Cristo es restaurar la imagen de Dios, y que yo acepte ese plan por medio de reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados. Y también la aceptación del plan incluye reconocerlo a Él como el único y verdadero ¿quién? Gran Rey del Norte, porque es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo a los lados del norte, y por eso Él pidió en Levíticos 1:11 que al lado del norte se sacrificara el Cordero de Dios que lo estaba representando a Él. Entonces,
plan de Cristo, restaurar la imagen, aceptación del plan, reconocerlo y también reconocerlo primero como portador de pecados y como el verdadero gran rey del norte. O sea que sobre el gran rey del norte, que es Jehová de los ejércitos, que es Cristo, se iba a colocar los pecados del mundo y él iba a ser el portador de los pecados y de mis pecados y de toda la humanidad. ¿Está claro? Entonces la pregunta es, ¿qué sucederá con aquellos que no crean y no acepten el plan de Cristo? Entonces, aquí está establecido que el plan de Cristo va a restaurar la imagen de Dios, que nos va a permitir reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados. O sea, si yo ya le transfiero los pecados a Él, que era lo que se hacía en el servicio típico, que se colocaban las manos, se sacrificaba, se colocaban los pecados, se confesaban los pecados sobre el animal. Esa había una transferencia implícita espiritualmente a la sangre del animal, y porque como dice la Biblia, en la sangre está la vida de la persona, la vida del animal. Entonces se transfería simbólicamente los pecados a ese cordero. Y estamos hablando aquí que Cristo es el Cordero de Dios, Cristo es el Rey del Norte, y sobre él debía ser impuesto el pecado del mundo para ser el mediador apropiado ante el Padre, y que por medio de su sangre el mundo pudiera recibir pecados. ¿Es claro? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con los que no acepten este plan? Pues no se va a restaurar la imagen de Dios. Al negarlo, pues no van a reconocerlo como el único portador de pecados, y va a haber otros portadores de pecados, y también van a recibir un falso rey del norte. Entonces vamos a mirar algunos textos. Salmos 48, en la parte que les dije que íbamos a leer ahorita, habla sobre la ciudad de Dios, sobre el santo monte, el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y el versículo 4 dice: porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron y pasaron todos, y viéndola ellos, o sea, viéndola a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, a la ciudad de Dios, se maravillaron. La palabra se maravillaron, quiero que ustedes vayan a sus Biblias, porque a veces hay cositas que tenemos que corregir o adicionar en términos de lo que es el original. Salmos 48, 4, la palabra se maravillaron quiere decir estar en consternación, estar asombrado, maravilla o maravillosamente o asombro. Y si usted lee la siguiente palabra, se refiere a turbaron, o sea que es estar en consternación. Digamos, cuando se habla de se maravillaron, es que estaban en consternación, o sea, estaban turbados, estaban asombrados. Se dieron prisa a huir, naves de Tarsis, y pues, perdón, les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da luz. Y ese texto de la mujer que da luz, pues nos lo encontramos en Lucas y en Isaías. Primero en Lucas y Tesalonicense, Lucas 23:30 dice: entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y Primera Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer que da luz, y no escaparán. Entonces cuando se aparezca, cuando se vea en todo su fulgor la ciudad de Dios, allá en el Apocalipsis nos dice que el cielo se va a enrullar, se va a encoger como un pergamino. Pues eso es lo que nosotros vamos a poder ver, que el mundo que no aceptó a Cristo como Salvador, que no aceptó al verdadero Rey del Norte, pues va a salir despavorido y va a salir temblando de dolor, y pues van a turbarse y van a huir. Pues de eso dice que decían que a los montes cae sobre nosotros, y también pues el mundo estará supuestamente hablando de paz y seguridad, pero cuando llegue el momento no van a parar los dolores, sino hasta cuando se dé la luz
del nacimiento del reino de los cielos en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 6:14, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida a su lugar, y los reyes de la tierra, que son los que están aquí siendo escritos, porque aquí que todos los reyes de la tierra se reunieron. Dice aquí: los reyes de la tierra y los magistrados y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre ¿qué? Sobre el trono. O sea que ya está hablando es de la venida de Cristo. Dice: y de la ira de ¿quién? Del Cordero. Ya se acabó la mediación de él, ya no hay más pecado, ya él se sienta como juez y ya viene a decretar la sentencia sobre los pecadores que no aceptaron su plan de salvación, que no aceptaron que el Espíritu Santo les imprimiera su carácter. Y pues esto va a ser el tema que no va a haber ya opción de poder salir de poder tener una solución a sus problemas de pecado. Entonces aquí es lo que va a pasar con ellos. Sigue diciendo con relación a que cuando me habla aquí, me habla de la ira de Dios, la ira del Cordero. Nosotros sabemos que esa ira pues se encuentra en varios textos. Uno de ellos es Apocalipsis 15, del 1 al 2, y el versículo 3 lo vamos a leer. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de ¿quién? Del Cordero. O sea que ellos sí aceptaron la mediación de Cristo, pero las plagas van a caer sobre aquellos que no aceptaron a Cristo, no entregaron sus pecados al Cordero de Dios, al verdadero Rey del Norte, y pues no van a poder tener la imagen de Dios puesta en sus frentes, ¿no? Dice, y cantan el cántico de Moisés siervo y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces aquí está anunciando ya la venida de Cristo, y mientras tanto los que no aceptaron la mediación de Cristo pues están recibiendo las plagas. Apocalipsis 16:1: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que no crean y no acepten el plan de Cristo? Pues recibirán la ira de Dios y del Cordero de Dios, que son las 7 postreras plagas. Pero pues todavía no se ha llegado a ese momento, y por eso quiero compartir esta información que sigue para todas las personas que estén luchando con el pecado, que estemos luchando con el pecado, porque esto pues también es para mí y para todos los que en este momento necesitamos finalmente poder tener esa victoria sobre el pecado, sobre mis pecados, como de nuevo reconociéndolo a Él como único y verdadero portador de pecados. Es la forma que vamos a finalmente salir de ese círculo en el cual estamos. El Espíritu de Dios manifestó su presencia a aquellos que, sin importarles el temor o el favor de los hombres, declaraban la verdad que les habían sido encomendada. Bajo la demostración del poder del Espíritu Santo, los judíos vieron su culpa al rechazar la evidencia que Dios había enviado, que es Cristo, pero no quisieron cejar en su malvada resistencia. Su obstinación se hizo cada vez más decidida y obró la ruina de sus almas. No es que no pudiesen ceder, pues podían hacerlo, sin embargo no quisieron. Aquí el tema es de una decisión personal. No se trataba solo de que habían sido culpables y merecían ser objeto de la ira, sino que se armaron a sí mismos de los atributos de Satanás y con toda determinación continuaron oponiéndose a Dios. Día tras día, al rehusar arrepentirse,
renovaban su rebelión, se estaban preparando para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declaró contra los hombres meramente a causa, no se declara contra los hombres meramente a causa de los pecados que han cometido, sino porque deciden permanecer en un estado de resistencia. Y aun cuando tienen luz y conocimiento, siguen repitiendo sus pecados del pasado. Si quisieran someterse, serían perdonados, pero están determinados a no rendirse. Desafían a Dios con su obstinación. Estas almas se han entregado a Satanás y él las domina según su voluntad. Entonces es una sentencia muy directa de suplicarle al Señor para que nosotros detengamos la repetición del pecado, porque finalmente pues no nos estamos rindiendo a la verdadera obra de que el Cordero de Dios tome mis pecados. O sea, si ya Él toma mis pecados, significa que ya no están en mí. Entonces lo que nos hace falta es fe en entregar el pecado a Él, fe en someterme a Él. Y por eso seguimos pecando, porque no hay fe en que Él me puede liberar. O sea que me hace falta ¿qué? La fe de Cristo en la creer en la capacidad de Él de salvarme de manera completa, amplia y total de mis pecados. Sigue diciendo, el Señor Jesús, este es Cada día con Dios, el anterior era Testimonios para los Ministros, página 74. Cada día con Dios, el devocional. El Señor Jesús asumió la forma de hombre pecador y revistió su divinidad con humanidad, pero era santo, tal como Dios es santo. Si no hubiera sido sin mancha de pecado, no podría haber sido el Salvador de la humanidad. Era el ¿qué? El portador del pecado. Bueno, no necesitaba expiación. O sea, acordémonos del texto, él se hace pecado, pero no pecó. Es el portador de pecado, no necesitaba expiación, puesto que era uno con Dios en pureza y santidad de carácter, podía presentarse como propiciación por los pecados de todo el mundo. Propiciación es el propiciatorio, lo que está cubriendo el arca en el lugar santísimo donde están las tablas de la ley allá en el cielo. Y por eso dice que como propiciación por los pecados de todo el mundo. O sea que aquí se hace el portador de pecados. Y Apocalipsis 19:6 nos dice, y así, y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos diciendo, aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque ha venido las bodas del Cordero. Esto fue lo que se dio en 1844. Y su esposa se ha aparejado, esto es que él comenzó la obra de expiación, la obra de limpieza del cielo y de los pecados aquí en la tierra. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Acuérdense, 1844 se da la boda. Desde 1844 estamos en la cena de las bodas del Cordero. O sea, todos los que aceptemos a Cristo como Salvador, que aceptemos la inmolación de Él, que aceptemos que Él es portador de nuestros pecados, nosotros entramos a participar en la cena de las bodas del Cordero. Pero acuérdense que también está el paso del bautismo, el paso de arrepentimiento y de confesión, y del bautismo, que lo vamos a ver más adelante con relación al acto de morir. Estamos solamente por ahora entendiendo por qué tenía que morir el Cordero, por qué tiene que morir al lado norte del Cordero, del altar del sacrificio, que es símbolo del gran Rey del Norte, que es Cristo en el cielo.
dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Alza tus ojos para diciembre 30, página 376. El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. O sea, si yo pongo mis pecados sobre Él, lo que Él va a hacer es que va a poner ¿qué? Un manto de su propia justicia. Entonces es un intercambio. Yo coloco mis pecados sobre Él y ahora Él que pone sobre mí. El manto de justicia, eso es la misericordia y la gracia. ¿Se acuerdan? Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. O sea que Él se hizo ¿qué? Portador del pecado y esa es la forma de deshacerme del pecado. Entonces, si yo coloco mis pecados sobre Él, si lo hago portador de mis pecados, ¿qué pasa con mis pecados? Ya no los tengo yo, ya yo me deshago de ellos. ¿Y quién quiere tener algo que le va a ocasionar la muerte? Es como, por ejemplo, una serpiente. ¿Estaría yo contento con tener una serpiente al lado mío? ¿Qué haría yo? Deshacerme de esa serpiente, botarla. Así es que tenemos que lograr, hermanos, esto es para mí, para todos, una gran necesidad de deshacernos del pecado. Es que yo lo entregue a Cristo, pero el hecho de entregarlo significa que lo entrego sinceramente, que me arrepiento de corazón y ya no quiero tenerlo porque eso, primero, me va a generar la muerte. Pero más allá de eso es poder creer, sentir y vivir que mi pecado es el que mató finalmente a Cristo. Entonces, por eso es importante tener dolor por el pecado, tener asco por el pecado, sentir repulsión por el pecado. Eso es lo que nosotros lo podemos entender a nivel del conocimiento, pero yo necesito esa experiencia personal que me lleve a eso, que me lleve a odiar el pecado y no quererlo tocar más. Es como eso, debo pedirle al Señor que me ayude a ver el pecado que yo tenga, las debilidades que yo tenga, que eso me genere repulsión. No puedo yo hacerlo por mis obras, sino tiene que vivir Cristo en mí, y esa es la gran lucha que estamos nosotros en este momento. Entonces es que yo me deshaga del pecado, es como yo ofrezco mis pecados, extiendo mis manos sobre Cristo, sobre nuestro Señor, que es el Cordero de Dios, y tengo que creer que me deshago de eso, que se ha deshecho el pecado, me he deshecho del pecado. El pecado ya no está en mí, ya está en Cristo, pero eso tiene que hacerme llevar a que no siga pecando. Ese es el tema de la gran controversia, de finalmente lograr que se restaure la imagen de Dios, que yo lo reconozca como el portador de mis pecados y que yo sepa que Él es el único y verdadero gran Rey del Norte. O sea, que sobre el Cordero de Dios fue que cayó todo el pecado, porque el sacrificio se tenía que hacer al lado del norte. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez, que está haciendo referencia a lo que pasó con Adán y Eva. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve no las hojas de higuera que lo cubren, sino el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Entonces, ¿se acuerdan que allá en Apocalipsis nos dice que nos iba a entregar un manto de justicia? Es la perfecta obediencia a la ley de Dios. El hombre ha cubierto su desnudez,
no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque ha hecho un cambio. El pecado es quitado, ahora se pone el velo de justicia, que es exactamente la visión de Zacarías con relación a Josué. Ve el pecado, se le quita ese pecado inmundo, esos trapos inmundos, y ahora se le viste con un manto de justicia. Y pues el pecado debe ser quitado, significa que tiene que haber una transposición del pecado hacia el portador de pecados que es Cristo, o sea que ya no lo tengo yo, ya lo tiene ¿quién? Cristo. Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que crean en Él. O sea que si yo acepto a Cristo como Salvador, si yo lo acepto a Él como el Rey del Norte, el verdadero Rey del Norte, pues para mí se va a garantizar la vida eterna. Mientras que para los que no lo reciban, para los que no lo creen, pues vendrá la ruina eterna o la muerte eterna. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cocidas se usaron desde los días de Adán, y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado. O sea, ¿se hizo qué? Portador de pecados. Y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo de Dios infinito. Una sola transgresión de la ley de Dios. Aquí hay algo muy importante para mirar, cuidar los detalles. Una sola transgresión de la ley de Dios, aun el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. Dios es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. Dice, la rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos. Esto es parte de lo que hemos estado repasando, estudiando con relación a Apocalipsis, con relación a la conexión que hay entre el cielo y la tierra, y esos detallitos son los que no debemos pasar. Por ejemplo, lo que habla sobre el por qué se tenía que sacrificar al cordero al lado del norte. Espero que haya quedado claro, espero que haya sido de total entendimiento, porque eso es lo que necesitamos entender ahorita para más adelante poder estudiar sobre un falso rey del norte, un falso portador de pecados y alguien que quiere destruir la imagen de Dios en nosotros. Entonces, por eso es importante que mientras seguimos avanzando en el estudio, recordemos, sea cada respiración una oración y digamos en esa oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos a terminar acá y vamos a continuar nuestra historia y nuestro estudio
La próxima semana, Juan 20:17, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una promesa maravillosa que tenemos a un hermano en el cielo que nos llama hijos del Padre, que nos llama hermanos suyos y nos llama a estar en arrepentimiento verdadero en este tiempo para finalmente entregarle los pecados a nuestro Señor Jesús, sabiendo que Él es el portador de nuestros pecados, pero a cambio de eso me dará el manto de justicia de Él. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, suplicamos tu bendición y tu compañía para este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de avanzar en este estudio. Imploramos que sea una realidad en nuestras vidas, en nuestro entendimiento. Imploramos, bondadoso Señor, que nos des el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión de pecados. Ayúdanos en la hora diaria de permanecer en el lugar santo, viendo hacia el lugar santísimo y permaneciendo en oración, en estudio de tu palabra, en la testificación que te agrade y que, como dice el texto de la hermana White, podamos saber que los mundos no caídos, que los ángeles del cielo están expectantes de lo que pase aquí en la tierra y que somos cartas abiertas y leídas para ellos. Ayúdanos a mantener esto en nuestra mente, así como sabemos que están los ángeles, que está el Espíritu Santo, está el ojo de Dios con nosotros y que podamos tener entendimiento de lo que es la transgresión a la ley de Dios en los detalles más pequeños. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestras faltas, por nuestros errores, y ayúdanos a poder tener un día en victoria en ti, una acá que, como dice el texto, sea cada respiración una oración, que sea una oración para suplicarte el perdón de nuestros pecados, para suplicarte la transformación de nuestro carácter, para implorarte que podamos aceptar a nuestro Señor Jesús como el portador de pecados y de esta forma evitar el pecado y recibir el manto de justicia de Él. Levántanos por tu misericordia y por tu amor. Gracias por este santo día de reposo que nos has permitido pasar en paz. Prepáranos para lo que se aproxima como abrumadora sorpresa para toda la humanidad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo, suplicamos que nos salves junto con nuestras familias, nuestros hijos y nuestros demás amados familiares. En tu nombre santo y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.